Esta es la apertura de nuestra serie Termina Vacío. Y hoy vamos a terminar esta serie. Apláudele mejor que eso para que usted me convenza, porque si no, me voy a Orlando a predicar mejor. Se me hace que en Orlando están aplaudiendo más que ustedes creen. ¿Debía haber terminado en Orlando o en Miami? Bendito Dios, qué lindo. Hasta en Orlando nos invitaron también. De hecho, siempre nos invitan. Y siempre me gusta comenzar con una historia en las prédicas. Y quiero contarles algo. Quiero contarles algo de una persona que conocí. Yo conocí a alguien. Y no voy a decir quién es este alguien como que para proteger su identidad y su privacidad, ¿verdad? Pero pudo ser yo. Puede que sea yo. Y este alguien fue invitado por unos discípulos de la iglesia a comer a su casa. Tampoco voy a decir quiénes fueron estos discípulos. Nada, voy a decir que pudo ser José Di Lorenzo y su esposa Eddie. Pudo ser. Y pudo que Cris estuviera allí y algunos otros discípulos. Pudo ser en toda casualidad, ¿verdad? Pero esta persona fue invitada y no sabía llegar hasta la casa, así que tuvo que poner el GPS. ¿Cuántos usan el GPS? Gracias por su emoción. El problema del GPS es que a veces te mete por unos lugares rarísimos. No sé si es un convenio que tienen con las compañías de GPS para gastar más gasolina, no sé qué es, pero metió por estos lugares rarísimos y lo metió a esta persona por esos lugares rarísimos, ¿verdad? Y de momento esta persona vio en el retrovisor destellos de luces con colores que son los colores que nunca una persona que va manejando quisiera ver: rojo y azules. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? ¿Alguien ha visto esos colores alguna vez? Claro, a nadie nos gusta ver esos colores porque, señores, todos sabemos que cuando vemos esos colores no es que nos vienen a felicitar. Así que esta persona vio esos colores y dijo: Dios mío. Obviamente tenía que parar. Y efectivamente, segundos después estaba un agente en la ventana pidiendo que bajara en la ventana. El agente le miró y le dijo: ¿sabe por qué lo paré? Y este hombre, siendo un varón de Dios, ayúdame con el micrófono, que no haya feedback, por favor. Siendo un varón de Dios, pues puso su mejor cara espiritual, ¿verdad? Y le dijo: mi señor agente, honestamente, no sé por qué me paró. Pero casualmente, en este mismo momento que estaban las luces, que estaba todo, casualmente este agente lo había parado exactamente en la pared que daba al patio de la casa de estos discípulos. Pero esperen, casualmente, por casualidad, el hijo de estos discípulos, de uno de estos discípulos, estaba en el baño del segundo piso, creo que en el baño, algo así. Y el baño tenía una ventanita que daba exactamente hacia donde estaba ocurriendo el incidente. Así que al ver las luces, este muchacho se levantó, se trepó de alguna manera para ver por la ventanita. Y de momento se escuchó una voz aterradora que llenó toda la casa. Fue un grito que decía: ¡se llevan preso al pastor! Esto es una historia real. Me cuentan que en ese momento la casa entera se llenó de una histeria. ¿Qué va a pasar con el pastor? ¿Se lo llevarán preso? ¿Se lo llevará la migra? ¿Quién predicará el domingo? Yo creo que quizás esa fue el problema más grande, ¿verdad? ¿Quién va a predicar el domingo? Bueno, ¿qué pasó con el pastor? Lo voy a dejar por ahí hasta ahora. No se lo voy a decir ahora y se lo diré en algún momento. Continuaré la historia en algún momento de la prédica si me convencen. O sea, si se conectan conmigo, pues necesito sentirme de oferta. Vamos a ver cómo están nuestras sedes. Dile a alguien, por lo que más quiera, este año termina vacío. Una vez más, ese es el nombre de nuestra serie, y apláudele al Señor por la palabra de hoy. Porque hemos estado en una jornada en la vida de ¿quién? Ayúdenme, ¿de quién? Los que han estado aquí. El apóstol Pablo, poderoso apóstol Pablo. Y antes de ser Pablo, él se llamaba Saulo. Están listos estos estudiantes para recibir hoy. Saulo, pero cuando era Saulo, este hombre estaba lleno de
de pesos, de resentimientos, de odio, de ira, tanto así que asesinaba a la iglesia de Cristo. Ese hombre tuvo un encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Y en ese encuentro con Cristo, él dejó primeramente el peso del resentimiento, del dolor, de las emociones tóxicas. Luego se dio cuenta que aunque él creía que estaba haciendo lo correcto, lo estaba haciendo desde un sistema incorrecto. Creía que hacía cosas buenas, pero las cosas que hacía eran malas. Y al final, que esto fue el domingo pasado, nos dimos cuenta que él dejó las cosas buenas para las cosas mejores. Diga, lo bueno por lo mejor. Uy, esa palabra estuvo buena. Yo creo que alguien se la está digiriendo por allá y por Orlando todavía alguien. Lo bueno por lo mejor. Claro, porque tuvo la oportunidad de llegar a predicar con los apóstoles en Jerusalén, con Pedro, con Juan, y decidió no hacerlo. Decidió pasar procesos y se fue a Arabia. Y en Arabia duró 3 años en proceso. Y allí se le presentó no Pedro, no Juan, se le presentó Cristo mismo. Y Jesucristo mismo lo formó y lo discipuló. Wow, alguien está aplaudiendo porque imagínense qué emoción que Cristo mismo se te presente. Porque Pablo estimó más lo mejor que lo bueno. Y hemos estado estableciendo esta serie porque el Señor nos está diciendo: tienes que vaciarte de las cosas que no te convienen para el 2026, para que en el 2026 seas lleno de lo que conviene, lleno de lo mejor. Así que en este día, por favor, dígale a alguien, en un momento le va a decir mi tema, porque hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver el resto de la vida de Pablo. Porque el resto de la vida de Pablo en esta sola prédica se define en su mensaje, en lo que tenía que predicarle a los gentiles. Pausa. Los gentiles, para aquellos que no conocen, son la gente que nacieron en el pueblo de Israel. Los que no nacieron, debería decir. Estos son judíos, los que nacieron, los que no nacieron se llaman gentiles, lo cual somos todos nosotros. ¿Dónde están los dominicanos aquí? Llegaron un poquito los dominicanos, todavía está muy lleno. ¿Dónde están los venezolanos? Comieron demasiado hallacas. ¿Dónde están los cubanos? Eso se mantuvieron para Dios. Un aplauso a los cubanos. Okay. ¿Dónde están los latinos en todas nuestras sedes, vagos? Bueno, tengo noticias para ustedes. Ustedes son gentiles. Entonces, la idea del mensaje de Pablo era predicarle a los gentiles. Y el mensaje de Pablo era simple. Hoy vamos a hablar de todo su mensaje, del resto de su vida, de toda su misión. Era decirle a la gente, enseñarle a la gente un principio que, aunque era simple, es intensamente profundo. Quiero que le veas a alguien a tu lado y le digas: mi tema de hoy, con la cual terminaremos esta serie, dile: vacía el pecado. Apláudele al Señor y prepárese para lo que va a recibir hoy. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que tu palabra nos va a posicionar. Ayúdame a orar en todas nuestras sedes. Nos va a establecer en el lugar que has prometido para nosotros. Declaramos bajo la unción del Espíritu Santo que seremos transformados a través de tu palabra. Como dice en tu palabra, de gloria en gloria. Así que la gloria que vimos en el 2025 no será comparada con la gloria que veremos en el 2026. Hay alguien que lo está creyendo conmigo. Oh, yes, hay alguien que esté de acuerdo. Donde hayan 2 o más de acuerdo, todo lo que pidan será hecho. Así que te doy gracias por hablar a través de mi boca. No sea yo predicando, sino tú, Señor, a través de mí, transformándonos a cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Den otro aplauso al Señor, que se escuche desde Costa Rica hasta Argentina. Vamos, Pablito. Hoy vamos a hacer algo interesante. Para terminar esta prédica, vamos a volver hacia el primer versículo que utilizamos para abrirla. Si se acuerdan, aquellos que toman nota, el primer versículo fue Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y quien escribe este versículo, obviamente, como todos los demás que estaremos viendo en esta prédica, es nuestro querido apóstol Pablo. ¿Cómo es el nombre? Pablo. Ok. Y este es su consejo con el cual abrimos esta serie. Dice, ayúdame a leer, levántame su mano bien arriba. Tenemos una declaración que dice: esta es la palabra del Señor. Yo la creo, la recibo y la concibo en el nombre de Jesús.
Todos dijeron la declaración allí en Filadelfia. Pastor Pedro toma nota. Ok, dice así, Hebreos 12:1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor, ¿está leyendo conmigo? Nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos, dígalo más fuerte. ¿De qué cosa? De todo peso. ¿De cuánto peso? Todo peso. Estos 3 domingos pasados vimos los 3 tipos de pesos que teníamos que despojarnos para el 2025. ¿Ahí está conmigo? Todo peso. Pero siga leyendo conmigo, porque el peso solamente no es suficiente, dice Pablo. Tienen que despojarse de todo peso. ¿Y de qué más? Y del pecado. Eso es muy importante. Del pecado que nos asedia. Y ayúdeme, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Alguien aplaude a la palabra de Dios. Y espero que esté tan emocionado como yo de lo que Dios va a estar hablando hoy. Tome nota. Voy a ir rápido hoy, ¿ok? Porque al final queremos orar y ministrarlos a todos ustedes. Hebreos 12:1. Ustedes saben que la Biblia no se escribió en español, ¿verdad? Por más que ustedes quisieran. Ni tampoco se escribió en inglés, por más que quisieran. La Biblia se escribió en griego y en hebreo. Esta palabra que acabamos de leer se escribió en su lenguaje original, fue en griego. Y muchas veces, para entender mejor el significado de lo que se escribió originalmente, hay que ir al lenguaje original. Así que en las pantallas van a ver en un momento cuál fue el lenguaje original del griego. En este lenguaje original, si lo podemos poner en las pantallas, muchachos, en este lenguaje original, la traducción literalmente de lo que van a ver significa esto. Diga esto conmigo: quitándonos todo peso y el pecado que fácilmente nos asedia, que dice, corramos. Vamos a leerlo todos juntos, a ver. Quitándonos todo peso que fácilmente nos asedia, corramos. Ese es el lenguaje original que ven allí. Ese es el texto original en griego. Pero esperen, para entenderlo mejor vamos a ir más profundo. ¿Está bien? Porque aquí lo más importante es la palabra peso y la palabra, ¿me están siguiendo por aquí por la derecha? ¿Cómo estamos acá? Peso y pecado. Entonces, ¿cuál es la palabra peso? La palabra peso viene del griego baros, que lo están viendo allí. Esta palabra es un sustantivo. Aquellos que les gusta el lenguaje, que les gusta entender lo que está leyendo, saben que un sustantivo es una cosa inanimada. Diga conmigo, cosa inanimada. O sea, es algo que alguien hace o que alguien siente. Un sustantivo es algo inanimado. Así que el peso es algo inanimado. Es algo que no actúa. Es algo que no tiene acción. Sin embargo, estorba, ¿verdad? Algo como emociones tóxicas, sistemas malos y viejos, rutinas innecesarias, que es lo que hemos estado hablando estos domingos, compromisos buenos pero fuera de temporada. Alguien diga peso. Y mira a alguien por favor, dígale conmigo: el peso no ataca, pero impide avanzar. ¿Cómo es? El peso no ataca, pero impide avanzar. Vamos a hablar la palabra pecado ahora en griego, porque vamos a aprender algo más profundo todavía. En la palabra pecado, allí donde había leído el texto, la palabra pecado, la vamos a ver en la pantalla, viene del griego amartía. Ahí está, amartía. Amartía. Pero esperen, porque amartía en sí mismo pareciera otro sustantivo, pero no es un sustantivo. Recuerden, sustantivo es una cosa inanimada. ¿Me van siguiendo? Sin embargo, a esta palabra amartía, que es pecado, se le añade una acción que es euperistatos. Vamos, practica griego conmigo. Ahí en Orlando, todas practican conmigo. Euperistato. Entonces, a ver, amartía, euperistatos. Quiere decir que es un verbo activo. ¿Por qué? Porque dice el pecado que nos asedia. O sea, esto tiene una acción. Por lo tanto, esto es muy importante, porque el pecado no es una cosa inanimada. No es un sentimiento o solamente algo que tú haces. Y hay muchos lenguajes y muchas traducciones en la Biblia que habla acerca del pecado desde diferentes perspectivas. Pero me llama mucho la atención que Pablo escoge esta palabra, que es un verbo activo
activo para explicar cómo es el pecado. Esta palabra euperistatus, fácilmente, peri, alrededor, histetos, ponerse de pies, enrollar o rodear. ¿Qué quiere decir? Aquellos que toman notas, el significado completo, escriba esto: que rodea por todos lados, que se enrolla, que cerca, que acosa, diga conmigo, que ataca constantemente. Levántame su mano arriba, diga conmigo, déjame verlo allá en Filadelfia, levántame su mano y diga conmigo: el peso, después que lo quitas, no hace nada. Diga conmigo: el peso es pasivo. ¿Me están siguiendo acá? Es un sustantivo. Pero el pecado es activo. ¿Por qué? Porque asedia, persigue, ataca, rodea, presiona. Y es interesantísimo porque esta es una de las pocas veces que el pecado se presenta no como una cosa inanimada, sino como algo que te hace algo. No es algo que tú haces, sino es como que si lo presentara como una persona. ¿Dónde está mi persona de pecado? Qué tristeza tiene Alejandro hoy. Venga, avance, venga, rápido. Ok, a ver, entonces, yo sé que no te gusta que te comparen como pecado, así que vamos a ponerte criminal. Ponte una máscara o algo para que no se te vea quién tú eres. Les presento al pecado, señores, un aplauso. Pero esperen, hay más. Entonces está el peso, necesito algo de peso. ¿Dónde está? Un peso, tráeme un peso. Está el peso, gracias por tu emoción. Este peso, ¿verdad? Yo lo quité. El peso es inanimado. El peso es un sustantivo. Pero el pecado es un verbo activo. El pecado no es algo que yo hago solamente, sino algo que me hace algo a mí. El pecado es intencional. El pecado tiene personalidad. El pecado te atacará por lo que más te gusta. ¿Alguien me está siguiendo acá? Oh my God, esta palabra va a estar buena. La estoy sintiendo aquí. Y la intención, porque si decimos que el pecado es intencional, la intención más importante del pecado, escúchame bien, es que no llegues a tu meta. ¿Alguien me está siguiendo acá? Que no llegues a tu meta. Yo quiero declarar que en el 2026 vas a llegar a tu meta, aunque se interponga lo que se interponga. Vamos, Miami. ¿Qué va a ser el pecado? El pecado, su intención entonces va a ser volver a traer el peso que yo me quité. ¿Alguien me está siguiendo acá? Entonces, ¿por qué lo sé? Porque mira otra vez lo que está diciendo Pablo. Quitándonos todo peso y el pecado que fácilmente nos asedia, o sea, el pecado va a estar asediarnos, dice, corramos. Hay que diga, corramos. ¿Qué dice Pablo? Pero no podemos correr hasta la meta hasta que nos quitemos el peso, pero también tenemos que apartarnos del pecado que nos asedia, porque aunque nos quitemos el peso y no nos quitamos el pecado que nos asedia, el pecado va a encargarse una y otra vez de poner el mismo peso que una vez me quité, y estaré en un ciclo vicioso en mi vida. En el nombre de Jesús, todo ciclo se va a romper en este lugar. Entonces es el peso y el pecado. No es solamente el peso. Si ha habido peso en tu vida en este 2025, el Señor te está diciendo, quiero que en el 2026 entres liviano, entres vacío. Pero también el Señor te dice, pero quieres que entres sin pecado, para que no vuelvas a repetir los mismos ciclos que volviste a repetir en el 2025. Entonces tendríamos que hablar de el pecado. Párese aquí, Señor pecado. Eso es. Es más, tengo algo para el pecado. Tengo un regalito para el pecado aquí. Porque hay varios tipos de pecado. Y vamos a ver el primer tipo de pecado. El pecado, léalo, inconsciente. Vaya agarrando aquí, porque el Señor va a hacer algo grande en tu vida hoy.
Y sé que se van a romper ciclos grandes hoy. Oh, ya. El pecado inconsciente. ¿Qué es el pecado inconsciente o pecados inconscientes? Es cuando haces algo que no sabes que es pecado, pero sigue teniendo consecuencias, aunque no sepas que sea pecado. ¿Le puedo continuar la historia? No me están convenciendo. ¿Será que me debía ir a Filadelfia hoy? Sí. Vamos a Filadelfia, lo hacemos. Aquí viene. Ok, aquí viene. Entonces, allá estaba la histeria en la casa, que se llevan al pastor preso, ¿no? El pastor está pensando, ¿cómo me escapo de esta? Entonces él me dice, Señor, lo detuve porque hay un stop sign, hay una parada, hay un anuncio de parada y usted no paró. Honestamente yo no vi el stop sign. Quizás estaba demasiado enfocado en el GPS. No es culpa mía, es culpa de Siri, Señor. O sea, no sé. Y andaba con una acompañante. No quiero involucrar a nadie, pero andaba con una acompañante que tampoco vio el stop sign. Así que le dije, Señor, de verdad, yo no vi el stop sign. No soy de por aquí, primera vez que estoy en este vecindario. Gracias por tu emoción. Alguien dio hasta el nombre de la ciudad, gracias. Ok. Y yo le dije, Señor, no sabía nada. Pero ¿saben qué? El agente no me dijo, yo entiendo. El agente no me dijo, a mí me ha pasado anteriormente. No. El agente me dijo algo que yo había escuchado anteriormente y que realmente nadie quiere escuchar en estos casos. El agente me dijo, sí, Señor, pero la ignorancia de la ley no es alguien tiene que aplaudir allí porque eso es importante. Diga eso conmigo bien fuerte. La ignorancia de la ley no es excusa. Así que sacó su lápiz, sacó su cuestión de poner ticket y me dio, no uno, me dio 3. El que tenga oído. Okay. No tuvo misericordia, aunque yo no sabía que estaba el stop sign allí, porque él tiene que hacer respetar las leyes establecidas. Y le voy a decir algo, usted, si es ciudadano de este país y si no es ciudadano de este país, pero vive en este país, debería de aprenderse, eso es un anuncio no pagado, las leyes de este país. Alguien ayúdeme por favor. Y sus derechos. ¿Verdad que sí? Por eso hay libros establecidos para esto. Está la Constitución, donde están todos los derechos de los ciudadanos. Yo he leído la Constitución varias veces, conozco mi derecho. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que en la iglesia hay muchas personas que tienen la mejor Constitución del universo, que se llama la Biblia, el libro más leído, más vendido, más poderoso de todos los tiempos, pero ni siquiera lo lee. ¿Sigo o paramos? No sabe cuáles son sus derechos. No sabes cuál es la ley de Dios establecida en ella. Y te voy a dar una mala noticia. Aunque tú no sepas que lo que estás haciendo es pecado, el pecado te pasará cuenta. Alguien diga, disimula y aplaude como que la cosa no es contigo y di amén. Como quiera tendrá consecuencia, aunque es un pecado inconsciente. Pero esperen, tenemos que seguir porque quiero enseñar muchas cosas. Tenemos otro tipo de pecado, que son los pecados, ayúdame, aceptables. ¿Saben qué? Y estos son los pecados más peligrosos de todos. ¿Sabían ustedes que en la iglesia, se los digo, quiere que los ayude o que los engañe? Señor, ayúdame porque esta prédica va a estar difícil hoy. No quieren aplaudir, pero la voy a predicar como quiera. En la iglesia hay pecados aceptables, pero el que sea aceptable por la cultura, por la sociedad o por una iglesia no los hace correctos. Ayúdeme a predicar esto. ¿Qué es un pecado aceptable? Son aquellas conductas, actitudes o prácticas que la cultura, la costumbre o incluso el ambiente religioso normaliza, justifica o minimiza, aunque sigue siendo pecado delante de Dios. Aceptable o no aceptable para ti, sigue siendo pecado. ¿Cuáles son los pecados que no debo hacer? Ahí están en la Biblia.
Tenemos que estudiar y leer la Biblia y dejarnos guiar por el Espíritu Santo para lo que es correcto o incorrecto. Pero yo digo que este es el más grave, porque este pecado se trata acerca de la autojustificación. Porque las personas que hacen pecados que para ellos son aceptables se autojustifican diciendo: eso no es tan grave. Ay, ay, ay. O diciendo: es que yo no soy como otros, yo soy diferente. O Dios conoce mi corazón. Vamos, como que le estoy sacando los trapitos a alguien. Dios sabe cuál es mi debilidad. Y creen que como tienen una debilidad, eso va a ser aceptable y está bien hacer el pecado porque tú tienes una debilidad que quizás otro no tiene. O algunos dicen: es que realmente yo soy, ese es mi carácter, ese es mi temperamento, así soy yo. Pero Pablo fue un experto en los pecados aceptables. Porque Pablo, recuerden, creían que mientras era Saulo, él creía que estaba haciendo lo correcto, que sus pecados, aunque era pecado, porque la ley de Dios en el Antiguo Testamento, que era la ley que él seguía, prohibía el asesinato. ¿Alguien me está siguiendo acá? Sin embargo, él creía que era un pecado aceptable. Y miren lo que él escribe en Filipenses 3:4. Sígame ahí que esto se va a poner mejor. Pablo escribe diciendo: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, me gusta Pablo porque él dice: yo más. O sea, usted que ven aquí, dice Pablo, fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, o sea, ni siquiera soy gentil, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Sabe que hay muchos cristianos que son así? No, este que está aquí va todos los domingos a la iglesia. Ay, Dios mío, le estoy dando en la llaga a alguien. Este que está aquí sirve. Es verdad que yo hago mis pecados de vez en cuando, pero tú sabes, Señor, que yo muevo las sillas a las 9 de la mañana todos los domingos. Disimula, di algo, disimula para que no sepan que eres tú. Es verdad que yo tengo este problemita, pero yo diezmo. Es verdad que yo hago mi mentirita, pero Señor, tú sabes que. Entonces Pablo dice: hey, ustedes no me pueden decir eso a mí. Yo era hebreo de hebreo, o sea, fariseo de fariseo. Yo era el mejor en cuanto a lo que yo creía. O sea, si hay alguien que se creía que hacía todo bien, era yo. Mira lo que sigue diciendo el verso 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero esperen, hay más. O sea, está diciendo: me vacié aún de los pecados que parecían normales. Y él dice en el verso 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántos quieren ganar a Cristo? Oh, yes, hay alguien que quiere el conocimiento de Él. Y el Señor te dice: para que me conozcas a mí, tienes que odiar el pecado. Tienes que dejar el pecado, sea inconsciente. ¿Cuáles son los pecados inconscientes? La mentira. No me mire como que no sé lo que estoy diciendo. Muchos de ustedes mienten como si fuera normal. Lo dije, Señor. Pero esperen: el resentimiento, el odio, el chisme. Señor, ayúdame. La difamación, la queja constante a Dios, que se llama la murmuración. El pecado de Israel fue la murmuración, quejarse constantemente. Es más, hay pecados aún más graves. ¿Puedo ir a ellos? Uy, ay, ay. Que sean convertibles, aceptables, que se han convertido en aceptables. O sea, la mentira no es tan malo, es una mentirita de vez en cuando. O sea, pero es que él me hizo eso, ¿cómo lo voy a perdonar? Sigue siendo un pecado, pero lo estás volviendo un pecado aceptable. Pero esperen, la fornicación. ¿Qué hora es, Señor? Esto se va a poner fuerte hoy. La fornicación se ha convertido en un pecado
aceptable en la iglesia. ¿Qué es la fornicación? Muy simple: tener relaciones sexuales fuera del círculo del matrimonio. Usted no está casado y usted está teniendo relaciones sexuales con su pareja, aunque usted vea eso como un pecado aceptable, tengo malas noticias para ti: sigue. No quieren aplaudir, Señor, tú estás peor de lo que yo creía, pero está bien. Sigue siendo un pecado. Y tengo malas noticias para ti: te va a pasar. ¿Quiere que los ayude o que los engañe, iglesia? Yes. Y puedo seguir en pecados aceptables, muchas disfunciones de inmoralidad sexual y vicios y otras cosas que se han convertido en pecados aceptables dentro de la iglesia, pero sigue siendo pecado delante de Dios. Y por último, tenemos los Entonces ayúdeme. El primer tipo de pecados inconscientes. Segundo tipo de pecados aceptables. Ustedes creían que yo le iba a hablar de pecados capitales, pecados de muerte. Tengo mala noticia para ti: eso no existe. Eso es un engaño. No hay pecados de vida y pecados de muerte. Todo pecado es de muerte. Ayúdeme, por favor. No hay pecados leves y otros pecados peores. Todo pecado es pecado. Entonces están los pecados escondidos. ¿Cuáles son los pecados escondidos? Son prácticas, pensamientos o hábitos que se mantienen en secreto, lejos de la vista de otros, pero bajo la vista de Dios. Pablo habla de esto en Efesios capítulo 5, versículo 11. Miren lo que dice Pablo, es tremendo. Dice: y no participéis, ayúdenme a leer, en las obras infructuosas de las tinieblas. Señores, el pecado nunca te dejará fruto, aunque se sienta bien, aunque te guste, siempre te robará algo. Por eso es que Pablo dice las obras infructuosas de las tinieblas, y sigue diciendo: sino más bien, ¿qué tienes que hacer? Vamos a acudir a alguien y dígale: repréndela. Vamos a Orlando, Filadelfia, vamos a Alexir, dile a alguien: reprende el pecado. No lo tomes como normal, no lo escondas, repréndelo, dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que otros hacen en secreto. Escúchame. Y yo no estoy hablando de un error, no estoy hablando de errores que cometes. No. Estoy hablando de un patrón de comportamiento intencional en tu vida. ¿Alguien me está siguiendo acá? Sabes que está mal. No es un error que cometiste, porque los errores se cometen y vas a cometer errores en los procesos. Pero hay cosas que sabes que no está bien y las sigues haciendo. Y en muchos de los casos ni siquiera la gente se entera, porque no son pecados aceptables, pero se convierten en pecados escondidos. Y luego Pablo dice en Romanos 2:16: Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Vamos, por favor, levántame su mano arriba en toda la sede y repita eso. Diga: Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Es decir, que llegará el momento, si no te arrepientes y te apartas, que tu secreto será juzgado. ¿Cuáles serán las consecuencias? No te la puedo decir, porque hay muchas consecuencias del pecado. Pero levántame su otra mano que no levantó, y diga conmigo: todo pecado tiene consecuencia. Vamos a ver rápidamente, antes de terminar, algunas consecuencias del pecado. Quiero ayudarlos hoy. Algunas consecuencias. Escriba allí porque les voy a dar algunas. Primeramente, el pecado rompe la comunión con Dios, aunque tú lo veas como aceptable, aunque tú seas inconsciente de él, o aunque sea un pecado escondido. El pecado rompe la comunión con Dios. Colosenses 1:21: y vosotros también, dice Pablo, erais en otros tiempos extraños y enemigos de Dios en vuestra mente, haciendo malas obras. O sea, cuando haces malas obras conscientemente, insistentemente, te conviertes en enemigo de Dios, aunque tú te llames amigo. Rompes el vínculo con Dios. Entonces la consecuencia principal es distancia espiritual. Esto no significa que Dios te deje de amar, por favor.
Por favor, escúchame, Dios te sigue amando. Tú eres un hijo de Él, pero tú has decidido alejarte de Él. Entonces la relación se enfría y prácticamente cuando oras ya no sientes conexión. Ya después ni siquiera quiero orar. Sirves pero no sientes el fuego que servías anteriormente. Se oye a Dios cada vez menos y menos y se siente cada vez menos y menos, porque el pecado lo que hace es que te aleja de Dios, rompe la comunión con Dios. Voy rápido, número 2. El pecado endurece tu corazón. Y recuerda que los milagros requieren fe. Y hay personas que no están viendo milagros en su vida, porque aunque Dios te ha dado una promesa o una profecía, esa profecía requiere fe para cumplirla. Pero tu pecado ha endurecido tu corazón, y por cuanto tienes dureza de corazón, la fe no es suficiente para manifestar lo que el cielo está gritando para tu bendición. El 2026 no será así. Lo que el cielo diga lo verás hecho. Alguien diga: creceré en fe. Bien lo que dice Hebreos 3:13. Pablo le dice a los hebreos: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¡Wow! Entonces el pecado no solo mancha, sino que engaña, dice Pablo. Hace que lo incorrecto empiece a parecer normal. Entonces lo que antes te dolía ya no te duele. Lo que antes te confrontaba ya no te inquieta. Lo que antes hacía algo en ti, o sea, te justificas lo que antes confesabas. Agarre la mano a alguien y dile en su casa, mirando al rostro, dile: por eso el mayor peligro no es caer, es acostumbrarse a estar caído. Esa vale como $72 millones. Espero que me estén siguiendo. El mayor peligro no es caer, es acostumbrarse a estar caído, es hacer eso normal. Número 3, tercera consecuencia: el pecado afecta a la mente, señores. No vale la pena pecar. Mira lo que dice Romanos 1:21. Su necio corazón fue entenebrecido. Y está hablando de su pecado. Por pecar, la mente se oscureció. Entonces la gente comienza a pensar torcido. No tienen una mente clara, no pueden hacer decisiones correctas en su negocio. Por eso es que muchos pierden todo por causa del pecado. Se vuelven estúpidos. Gracias por su emoción. Yo sé que es una palabra fuerte, pero quiero ligarla a una palabra de un espíritu, el nombre de un espíritu. Espíritu de estupor. Esto es un espíritu real, es un demonio real. Y lo que hace el espíritu de estupor es poner a la gente estúpida. No piensan, no conectan correctamente. Se toman malas decisiones creyendo que son buenas. Agarre la mano de alguien otra vez y dígale: vecino, vamos allá en Filadelfia, dile a alguien: vecino, no solo afecta lo que haces, sino que el pecado afecta cómo piensas. Número 4, el pecado afecta el cuerpo y las emociones. 1 Corintios 6:18, miren lo que dice Pablo. O sea, Pablo es un experto en pecado. Dice: el que fornica, el que comete pecados de inmoralidad sexual, el que fornica, todos estos pecados sexuales contra su propio cuerpo lo hace. ¿Sabe qué significa eso? Te estás destruyendo tu propio cuerpo y no te estás dando cuenta. Pablo conecta el pecado con enfermedades. Y no solamente con enfermedades de transmisiones sexuales, con enfermedades. El pecado produce enfermedades. Es por eso que cuando le trajeron ese ciego a Jesús, ¿qué dijeron los fariseos? Porque ellos sabían los principios de la Biblia. Ellos estudiaron el Torá y los principios de Dios. Y le preguntan a Jesús: Señor, este ciego, en este caso, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque ellos sabían que el pecado produce enfermedades. En ese caso Jesús le dijo: ni él ni sus padres. Porque no toda enfermedad, es producida por el pecado. Pero eso no cierra la realidad de que hay pecados que producen enfermedades. Pero esperen: desgastes emocionales, depresión, estrés, consecuencias físicas y mentales, ansiedad. Agarre la mano a alguien otra vez, ayúdeme a predicar que voy rápido. Dígale conmigo: vecino, diga: el pecado siempre cobra algo.
aunque no lo cobre inmediato. De momento tienes esa opresión y esa enfermedad y esa cosa, y vas al médico y no encuentran, y dices, pero ¿por dónde es? Y pides oración y oran por ti y no se sana. ¿Y qué está pasando? Puede ser, hay la posibilidad de que tengas que hacer un examen introspectivo. Sigo. El pecado, número 5, abre puertas espirituales. Voy rápido. Pablo le dice a los Efesios en Efesios 4:26: no deis lugar al diablo. ¿Qué significa eso? Hey, ¿tú quieres ser victorioso en el 2026? ¿Tú quieres ver el propósito de Dios? ¿Tú quieres dejar ese peso para siempre y no seguirlo cargando? No peques, porque si tú pecas le abres la puerta a demonios en tu casa, por tus hijos, por tu familia, por los tuyos. Mantente para Dios y no, alguien ayúdeme por favor. No deis lugar al diablo. Entonces Pablo es claro: el pecado no tratado se convierte en acceso. Lo voy a decir otra vez: el pecado no tratado se convierte en acceso. Agarre la mano a alguien otra vez allá en Filadelfia, todos agarrados de mano, y dígale a alguien: no todo se reprende, algunas cosas se cierran. ¿Tienen tiempo para algo más? ¿Seguro? El pecado produce... No, yo no sé si es que se lo doy este domingo, Señor. Vamos, Costa Rica, convénzame, San José. Se los digo: el pecado produce pobreza o vergüenza. Pobreza, vergüenza, pero una de las dos siempre producirá. Mira lo que dice la Biblia. En esta ocasión vamos a ir a Proverbios 13:18. Dice: pobreza y vergüenza, ayúdame a leer, tendrá el que menosprecia lo correcto, mas el que guarda la corrección recibirá. O sea, hay algunos que hicieron sus riquezas por el pecado y tendrán sus riquezas por el pecado. Pero cuando el pecado no produce pobreza, producirá vergüenza. Escúcheme bien. Y los que hacen sus riquezas por el pecado siempre terminarán en vergüenza. Siempre, de alguna manera. Por su familia se romperá, por el matrimonio se romperá, por sus hijos se romperá, se va a romper por algún lado. Pero el pecado siempre perseguirá para destruir o tu riqueza o ponerte en vergüenza para que no disfrutes las riquezas que te dio. Diga: no vale la pena. Dígalo una segunda vez. Vamos, en todas mis sedes, dígalo. Pena. Si las riquezas que produjiste por el pecado están contigo, prepárate, porque las perderás o estarás en vergüenza en ellas. O sea, puedo darte muchas más, pero voy a cerrar aquí. En resumen, el pecado siempre producirá muerte. Romanos 6:23, Pablo le dice a la iglesia de Roma, le dice, porque ustedes se saben este verso, la mayoría de ustedes pueden ayudarme ahí en Filadelfia, porque la paga del pecado es muerte. Díganlo otra vez: la paga, sea escondido, sea aceptable, sea inconsciente, la paga del pecado siempre será muerte. O morirán tus relaciones, morirá tu paz, morirá tu prosperidad, o morirá tu nombre, tu honra, terminarás en vergüenza, o peor aún. Escúcheme bien: aquellos que practican el pecado y siguen practicando del pecado y no hay arrepentimiento, es porque no han sido nacidos de Dios. ¿Ves? El que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, los que somos nacidos de Dios, ¿les puedo ayudar? ¿Les puedo decir la verdad? ¿Les puedo decir la verdad? Está bien. Los que somos nacidos de Dios pecaremos. Señor, los perdí. ¿Me siguió o los perdí? ¿O es que ustedes, desde que conoció al Señor, nunca más ha pecado?
¿Dónde está para poner una velita? Dígame, levanten la mano para poner una velita ahora mismo y poder darle este mensaje, porque yo no soy digno de predicar ni de pararme aquí. Si hay alguien aquí que ha aceptado al Señor y nunca en su vida pecó, más usted que debía estar predicando, no yo. Pero yo sí he cometido pecados. Yo sí he errado al blanco. Yo sí no he hecho cosas correctas en muchos lugares de mi vida, en muchos tiempos de mi vida. Yo conozco al Señor desde que nací, desde que tengo uso de razón. No es que el que es nacido de Dios no peca. Sí, puede cometer un error y puede haber un pecado, pero siempre el que es nacido de Dios no puede mantenerse en el pecado, porque hay algo dentro de él que le dice: hey, esto no está bien, suéltalo ya, suéltalo. Habrá alguien que sabe, habrá alguien que ha estado en algún momento, como está, hey, suelta, ahí no es, por ahí no es. El Señor tiene algo mejor para ti, algo más grande para ti, algo mayor para ti. Tú no naciste para vivir en esto, tú no naciste para perder, tú no naciste para morir. Por esto es que nuestra declaración es: jamás aceptaré la pérdida. Habrá alguien en este lugar. Vamos, ponte en pie en este lugar. Levanta tus manos en todas nuestras sedes y diga en el nombre de Jesús, diga: jamás aceptaré la pérdida. Vamos, apláudele al Señor. Apláudele en Argentina, en Perú, en Costa Rica. Apláudele en Miami, en Filadelfia, en Salt Lake City. Apláudele en iglesia en línea. Apláudele desde tu sala. Apláudele al Rey. Por eso es que a mí me gusta más bien a que en vez de llamar a una persona el hombre de Dios, porque connota algo incorrecto, o la mujer de Dios, ¿qué tal si le llamamos el hombre que Dios usa? O sea, ese hombre es imperfecto y cometerá errores en algún momento de su vida. Escucha, cometerá errores, pero el que es nacido de Dios no se queda en el pecado. Es lo que dice la Biblia. Es por eso que el que es nacido de Dios no es que no peca, es que no practica el pecado. Ese no es su estado de vida. Se sacude, se levanta del polvo, dice: Señor, no, voy a hacer las cosas de bien y voy a seguir hacia adelante. Pero esperen, igual ese pecado puede tener consecuencias. Eso es lo que muchas veces la gente no piensa. No, pero es que yo voy a dejar de hacer eso. Sí, pero te va a pasar recibo, te va a cobrar en la salida. Mejor no te metas ahí, porque vas a perder. Sin embargo, en otros casos hay personas que no le importa, que pecan, y es su estilo de vida. Si esa es tu actitud, tú no has sido nacido de Dios todavía, y tú tienes que nacer de Dios. Tienes que tener un nuevo nacimiento, porque tu caso será peor todavía. Si Cristo viene o si mueres en pecado, perderás el cielo. El cielo es real, la eternidad es real. El infierno es real. Esa fornicación, por más sabrosa que la sientes, no vale la pena. Ese adulterio, ese robo, esa mentira, ese estilo de vida, el andarse emborrachando, la homosexualidad, tantos pecados que menciona la Biblia. No sé cuál será el pecado que te persigue porque te está persiguiendo, que te acosa, porque no es solamente una cosa, es algo que hace algo. Pero el Señor te dice: yo puedo romper las cadenas del pecado. Entonces veamos eso otra vez. Romanos 6:23, familia, pónganmelo otra vez en las pantallas porque terminamos aquí. Dice otra vez Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte. Ahí quedamos. Tengo buenas noticias para ti. Mientras que el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Te aplaudimos en todo el mundo. Te aplaude Europa. Vamos, te aplaude Panamá. Vamos, te aplaude Canadá. Te aplaude Miami. Entonces, sea inconsciente,
aceptable o escondido. Cristo dice: yo tengo el poder para romper las fuerzas del pecado sobre tu vida. Aunque yo tenga el poder, lo único que quiero de ti es que deseches el pecado que te asedia, porque yo lo sacaré, yo te libraré de él. Pero si lo permites cerca de ti, volverá a poner el peso que una vez quitaste. En el 2026 no volveremos en ciclo. Vamos, dile a alguien: desecha el pecado. Recuerda que si quieres ver más videos como este, puedes suscribirte a nuestro canal. Y si quieres contactarme o de alguna manera ayudarme a extender el reino de Dios, puedes hacerlo a través de nuestra página iglesiah2o.com. Una vez más, gracias por ver hasta el final.